al pueblo de México, a las organizaciones sociales, sindicales, estudiantiles, campesinas, a los pueblos originarios, padres de familia, al pueblo en general, a la comunidad internacional. Este es el comunicado que hace la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación respecto de la jornada de lucha nacional en el marco del paro indefinido de labores que dio inicio a partir del 1 de junio de 2015 y que a la fecha lo que hemos alcanzado, de acuerdo a las demandas planteadas ante el gobierno federal y los gobiernos estatales, hoy 12 de junio de 2015, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación da a conocer a la opinión pública el siguiente comunicado respecto del posicionamiento político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. Fiel a los intereses del imperialismo y la oligarquía financiera, el Estado mexicano continúa utilizando la violencia institucional a través del empleo de la fuerza militar, el asesinato, la desaparición forzada, tortura, las ejecuciones extrajudiciales o el encarcelamiento de dirigentes sociales, estudiantiles o sindicales democráticos, para terminar con la inconformidad que recorre el país. Su reciente farsa o circo electoral militarizado del 7 de junio de 2015, además de la falsedad de las campañas de los diversos partidos burgueses y de las violaciones constantes a las normas que ellos mismos implementaron, resultaron tanto costosas por los millones de pesos invertidos como por el número de ciudadanos detenidos, golpeados y asesinados en varios estados de la República, lo que fue silenciado en un intento por aparentar ante el mundo que estas fueron las mejores elecciones de toda la historia. Más de 100,000 elementos del Ejército, Marina, Gendarmería Nacional, Policía Federal, Estatal y Municipal fueron movilizados para militarizar las elecciones y cometer el gran fraude nacional. En este marco, el gobierno federal, a través de la Secretaría de Gobernación del fascista Miguel Ángel Osorio Chong, haciendo gala de mano dura, rompió las pláticas con la Coordinadora Nacional a través de la Comisión Nacional Única Negociadora de la CENTE, estableciendo como condicionante para regresar a la mesa de negociación el retorno a clases y la suspensión del paro nacional de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Ante esto, la Asamblea Nacional Representativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación manifiesta ante el Magisterio y el pueblo de México, así como a la comunidad internacional y los pueblos del mundo: 1. El derecho de manifestación y huelga no puede subordinarse a la violencia fascista del Estado, por lo que continuamos nuestra jornada nacional de lucha. En unidad con los diferentes contingentes, nos manifestamos y nos mantenemos firmes y unidos ante esta embestida. Ejerceremos nuestro derecho de actuar ante la prepotencia y la soberbia del Estado mexicano, encabezado por el títere Enrique Peña Nieto. 2. Esta nueva fase
que nos permitirá romper el emplazamiento federal, continuamos el proceso de resistencia y reorganización en el marco de la desobediencia civil y pacífica. Las formas de lucha de la CENTE no están a negociación. Asumiremos y asistiremos a la mesa de negociación hasta que nuestras instancias de dirección así lo determinen. 4. Emprenderemos una oleada de protestas nacionales en defensa de la educación pública contra la mal llamada reforma educativa, por la estabilidad laboral y para detener el proceso de la evaluación punitiva. 5. Exigimos la presentación con vida de los 43 normalistas y los más de 30,000 desaparecidos por el régimen de terror, justicia para los caídos, juicio político y castigo a los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad y de los crímenes de Estado, libertad inmediata e incondicional a todos los presos políticos y de conciencia en el país, abrogación de las reformas estructurales impuestas al pueblo de México y defensa de nuestros recursos naturales como el agua, el petróleo, el gas, los minerales, y que en este mismo proceso el Estado mexicano pretende acabar con los derechos más elementales y fundamentales del pueblo mexicano: el derecho a la vida, el derecho a la salud, el derecho a una educación humanista. Cese al hostigamiento, difamación y descalificación de los medios de información masiva al servicio del gran capital nacional e internacional y de los instrumentos que utiliza el Estado en contra del magisterio democrático aglutinado en la CENTE. Desde luego que reprobamos y rechazamos totalmente el uso de la fuerza pública, las amenazas constantes en las manifestaciones pacíficas que hoy estamos realizando como magisterio, lo sucedido el día 11 de junio de 2015 en Avenida Reforma, el estar amedrentando, el estar hostigando, el estar intimidando a nuestros compañeros de base, pero hoy más que nunca nos encontramos más fortalecidos y que en ningún momento vamos a permitir la intervención de la fuerza pública, porque la experiencia de nuestros compañeros de base se impone ante la débil actitud de represión por parte del Estado mexicano y a través de sus fuerzas militares, la fuerza pública, la Policía Federal Preventiva en el Distrito Federal, a través de Miguel Ángel Mancera, de estar enviando su cuerpo policíaco, sus cuerpos represivos en contra de la protesta social, en este caso en contra del magisterio aglutinado en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y que en tal sentido también responsabilizamos a estos personeros que hoy se encaminan a estar atacando de manera directa a las manifestaciones pacíficas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, por lo que responsabilizamos a Enrique Peña Nieto y a Miguel Ángel Mancera de estas agresiones en contra de nuestros compañeros movilizados a nivel nacional en los estados de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán y en todos los estados de la República donde tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y que hoy, cuando estamos exigiendo la abrogación de la contrarreforma de los artículos 3 y 73, hay una gran vigencia de este movimiento para echar abajo todas y cada una de estas reformas, no solamente en específico de la contrarreforma de los artículos 3 y 73, sino todas las reformas impuestas al pueblo de México, la reforma energética, laboral, de telecomunicaciones, la hacendaria, y que ninguna de ellas está pensada para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de estudio de la gran mayoría del pueblo mexicano. En tal sentido, pues, seguimos haciendo el conocimiento del pueblo
de este posicionamiento político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. 6. Con la unidad indisoluble de las organizaciones, sindicatos democráticos, colectivos, pueblos originarios, continuaremos construyendo el Frente Único Nacional de lucha para llegar al estallido de la huelga política general o la huelga nacional, que sería la lucha frontal en contra del capital. Nos queda claro que hoy más que nunca tenemos que hacer el llamamiento general a todos los sectores de la sociedad, a todos los trabajadores de este país, a los electricistas, a los petroleros, a los trabajadores del sector salud, a los telefonistas, a los sindicatos independientes, y que todos asumamos este compromiso de seguir en la lucha hasta alcanzar precisamente este objetivo, primero de la organización y de la acumulación de fuerzas con todos los sectores de la sociedad. Hoy nos queda claro que estas reformas impuestas al pueblo de México, que vienen desde el imperialismo, necesariamente tenemos que hacer un análisis profundo de lo que hoy está pasando en nuestro país a través de la militarización, cómo pretenden, a través de la militarización y la imposición del terrorismo, pretenden el saqueo de nuestros recursos naturales a través de estas modificaciones que ya se le han hecho a nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal sentido, la resistencia que hoy es más palpable, más organizada y con más profundidad para la defensa del territorio, del agua, de nuestros recursos naturales, lo están dando los pueblos originarios, y que en tal sentido nosotros, como Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, también respaldamos la lucha justa y esta forma de lucha de los pueblos originarios a través de las asambleas comunitarias y de información a las bases, a las comunidades, a los pobladores. Es como se fortalece esta lucha, y que necesariamente hoy más que nunca tenemos que unirnos a este esfuerzo de cómo echar abajo todas y cada una de estas reformas en contra del pueblo de México. 7. Tenemos una propuesta de educación y transformación educativa en los diversos estados en los que tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y que hoy más que nunca también es necesario exigir no solamente la implementación de este proyecto de educación alternativa de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, que rescata precisamente el espíritu revolucionario del artículo 3º del Constituyente de 1917, en el sentido de rescatar el espíritu de la escuela pública, gratuita y laica, que es responsabilidad del Estado mexicano de impartir una educación pública, laica, gratuita, obligatoria en nuestro país, pero hoy tenemos que hacerlo realidad, y que en tal sentido también tenemos que decir que el proyecto de educación alternativa de la CENTE rescata los principios más profundos de los pueblos originarios, de nuestros pueblos, de la realidad en que viven nuestros niños, nuestras comunidades marginadas en este país a lo largo y ancho del territorio nacional, y que en ningún momento vamos a aceptar las órdenes que hoy mandatan desde organismos internacionales como la OCDE, el Fondo Monetario Internacional, organismos que finalmente lo que buscan es una educación elitista, formar niños, hombres y mujeres para reproducir este sistema, una educación basada en competencias que definitivamente nosotros no aprobamos. En tal sentido, pues,
el llamado que hoy hacemos al Magisterio Nacional, las organizaciones sociales, los pueblos originarios, a seguir en este proceso de la lucha hasta alcanzar la abrogación en específico del artículo 3 y 73 y de echar abajo todas y cada una de estas contrarreformas impuestas al pueblo de México. Hoy con la reforma energética se pretende el despojo de los ejidatarios, de los campesinos, de los trabajadores del campo y la ciudad, de acabar con toda esta parte de nuestros recursos. Hoy nos queda claro que el imperialismo, para poder sobrevivir, necesita de la explotación irracional de todos los recursos, independientemente de las afectaciones graves en contra de todo este proceso de explotación, de exploración, de cómo se pretende saquear nuestros recursos en beneficio de unos cuantos, a consecuencia de afectar a millones y millones de mexicanos. Hoy en nuestro país pues existen cerca de 70 millones de mexicanos y mexicanas en extrema pobreza, y esta parte de la explotación de nuestros recursos a través de esta reforma energética en ningún momento es para mejorar o salir de esta extrema pobreza, sino antes bien es para seguir explotando la fuerza de trabajo, y en tal sentido es necesaria la unidad de todos los sectores de la sociedad, de seguir en este proceso de la lucha. Es el llamado también que hacemos desde las filas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Entonces, pues, queremos dejar claro el posicionamiento político de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y al mismo tiempo también queremos decir que hoy más que nunca la Coordinadora Nacional de Trabajo de la Educación asume el compromiso con la sociedad, con los niños y niñas de México, de efectivamente a través de la educación estar pues dando a conocer la realidad económica, política, social, cultural de nuestros pueblos, de cómo este sistema que hoy, a través del autoritarismo, a través del fascismo, a través de imponer sus políticas neoliberales, hoy pretenden engañar al pueblo de México, a los padres de familia, en todo este proceso del sistema educativo nacional. Es un sistema vertical de cómo hoy más que nunca solamente obedecen a los dictámenes de los organismos internacionales, y que en ningún momento buscan de que efectivamente se genere un proceso de una educación basada en la realidad de nuestros pueblos, de una educación emancipadora, de una educación crítica, de una educación liberadora, y que jamás podemos esperar que esto venga desde los mismos opresores, sino que necesariamente tenemos que construirlo desde la perspectiva de la clase trabajadora de este país, del pueblo mismo, tomando en cuenta las opiniones de los padres de familia, de los académicos, de los pedagogos, de los investigadores, de la gente comprometida en este país. Y pues en tal sentido vamos avanzando ya en este proceso de la construcción del proyecto de educación alternativa, que hoy tenemos ya como Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y estamos obligados de llevarlo ya a la praxis, de llevarlo pues en la práctica con nuestros niños y niñas, en nuestras comunidades, de echar abajo ya estos planes y programas de estudio. Y hoy estamos planteando que los días 20, 21 y 22 de junio, lejos de ir a hacer el examen, este examen estandarizado, estamos proponiendo de salir a las calles, y ese es el mensaje que tenemos que dejarle a Miguel Ángel Osorio Chong, al fascista de Miguel Ángel Osorio Chong,
que definitivamente no regresaremos a la mesa hasta que las condiciones efectivamente las esté generando la propia Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, y seguiremos en este proceso de lo que nos ha dado vigencia por más de 35 años de luchas, el principio de la movilización, negociación, movilización, y que seguimos en este proceso y que en ningún momento vamos a aceptar el condicionamiento por parte de la Secretaría de Gobernación. En ese sentido, pues, tenemos una propuesta de educación y transformación educativas en los diversos estados en los que tiene presencia la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación. 8. Los premiados de la farsa electoral no representan la voluntad ni las inspiraciones del pueblo, por lo tanto, seguiremos construyendo el poder del pueblo y para el pueblo. Hoy más que nunca estamos haciendo el llamado, pues, al Magisterio Nacional, a las organizaciones sociales, sindicales, campesinas, obreras, estudiantiles, a los pueblos originarios, al Magisterio Nacional, de seguir en este proceso y que en ningún momento vamos a claudicar en la lucha. Más bien, estamos recalcando nuestro compromiso con la sociedad misma, y que en ningún momento vamos a aceptar que el sistema, el propio Estado mexicano, esté generando las condiciones para la represión, para la militarización, para imponer sus reformas, que en ningún momento pues están pensadas para mejorar las condiciones de vida, de trabajo y de estudio de la gran mayoría del pueblo mexicano. En ese sentido, la Coordinadora Nacional, la sección 22, la sección 14 de Guerrero, la sección 22 de Oaxaca, la sección 18 de Michoacán, la sección 7 y 40 de Chiapas, los compañeros en Veracruz, aquí en el Distrito Federal, en Guanajuato, Zacatecas, en la región lagunera, allá en Ciudad Juárez, Chihuahua, en California. Hoy nos damos cuenta cómo no es nada más la inconformidad del sector magisterial los que estamos saliendo a las calles. Tenemos el claro ejemplo de los compañeros trabajadores jornaleros de San Quintín, de cómo han dicho basta a la explotación, al engaño, a la imposición de esta reforma laboral que solamente está pensada para enriquecer aún más al rico y de seguir explotando a la clase trabajadora. Entonces, pues, desde aquí nuestra solidaridad también con todos los movimientos sociales, con todos los referentes en lucha, los compañeros de San Quintín, los compañeros de la tribu Yaqui, todos los pueblos originarios son hoy los que están enfrentando a todos estos megaproyectos impuestos por el Estado mexicano en territorio nacional, y que son las luchas a las que hoy estamos obligados a seguir, a darles la solidaridad, a darles seguimiento en este proceso de la lucha, y que nos queda claro que tiene que ser de nuestro propósito de llegar juntos a construir la huelga general, por lo que la lucha no inició precisamente el 1 de junio, sino llevó nosotros más de 2 años proponiendo este proceso de la construcción del Frente Único Nacional de Lucha y del estallido de la huelga general. Nos queda claro que hoy más que nunca es necesario impulsarla en las escuelas, en las fábricas, en el campo, en la ciudad, desde nuestras trincheras, y que es el proceso que hoy tenemos que continuar. Por eso, desde el mensaje que hoy estamos enviando al pueblo de México, a la comunidad internacional, a los pueblos del mundo, de que en ningún momento estamos claudicando en la lucha, sino antes bien tenemos que buscar la rearticulación de las fuerzas, de nuestras fuerzas, de articular fuerzas, de cómo continuar en este proceso de la lucha. Entonces, pues,
Vamos a seguir en este proceso, y desde algún lugar de aquí, desde el centro histórico de la Ciudad de México, seguiremos haciendo el llamamiento a la organización, a la lucha, a unir nuestros esfuerzos, porque hoy más que nunca es mediante la unidad como tenemos que romper el esquema de militarización, el esquema de represión, el esquema de imposición de todas estas reformas por parte del imperio y asumidas por el Estado mexicano. Por eso decimos que si hoy los neoliberales no dejan soñar a nuestros niños y niñas mexicanas, nosotros nos comprometemos a interrumpir que estos duerman tranquilos. Y como dijera uno de los grandes revolucionarios, si no hay y me estoy refiriendo a Emiliano Zapata, si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Hoy más que nunca no vamos a claudicar en la lucha, y por eso decimos ni un paso atrás, ni una lucha aislada más, y estamos exigiendo desde luego la libertad inmediata e incondicional de todos los presos políticos y de conciencia del país, la presentación con vida de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, castigo a los culpables materiales e intelectuales de estos crímenes de Estado y de lesa humanidad, y del alto al terrorismo en todo el territorio nacional. Estamos exigiendo la garantía por parte del Estado de la estabilidad y seguridad laboral, no solamente de los trabajadores de la educación, sino de toda la clase trabajadora en este país. Y hoy más que nunca tenemos que seguir en este proceso de la lucha hasta la victoria siempre.